Tengan todos muy buen día. Bienvenidos a esta clase mecánica de suelos 1 del grupo 1 de hoy, jueves 18 de marzo de 2021. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a continuar hablando de propiedades físicas e índice de los suelos. Vamos a seguir hablando de esta parte de fases del suelo. Entonces, permítame un instante que voy a compartir la presentación para el día de hoy. Ahí está. Tienen ustedes en sus pantallas lo que dice propiedades, el capítulo 1, propiedades físicas e índice de los suelos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Primero, recordar lo que ya sabemos. Sabemos definiciones, origen del suelo y ciclo de la roca. Conocemos la composición mineralógica del suelo, forma y textura, estructura y cohesión. Si vemos eso, podemos entender todos esos detalles, que ese es un agregado no cementado de granos minerales con agua y aire en los vacíos. Entendemos que tiene un origen, posiblemente es un depósito aluvial, que hay minerales, que los granos tienen cierta forma, cierta estructura. Podríamos decir forma granular, redondeados, subredondeados, algunos angulares. Podríamos decir que es estructura granular simple. Esos detalles. Y además, sabemos que ese es un ejemplo, pueden haber muchos ejemplos. Este es solo un perfil cualquiera que muestra varios ejemplos de suelo y que en un solo lugar pueden haber ciertos estratos variables. Y aquí solo para mostrar que esos suelos pueden ser diferentes. Esa ha sido una primera parte. Mientras veo de admitir algunas personas más, quizá de esa primera parte, antes de llegar a las fases del suelo, han leído algo, han pensado algo y quizá deseen hacer alguna pregunta. Este es muy buen momento. Los escucho. Bien, estoy viendo cuántas personas hay. Todavía no, está bien, gracias. Veo que hay 96, 97 personas el día de hoy al borde y todavía tiempo de hacer alguna segunda sala. Perfecto. Muy bien. Seguimos adelante pensando en lo que ya hemos visto con relación a estos suelos y decimos, muy bien, tenemos el asunto de las definiciones de relaciones de peso y volumen, el contenido de humedad, el peso unitario, la gravedad específica de los sólidos, cada uno con su propia definición. Y tenemos el índice de vacíos, el grado de saturación y la porosidad. Ustedes conocen de memoria cómo se define cada uno de estos. Y lo que hemos hecho es ver el laboratorio.
Hemos dicho, por ejemplo, en el contenido de humedad que va a mostrar la masa de agua y masa de los sólidos, tenemos que poner la muestra en un recipiente, sacar la masa, ponerla en el horno. Antes tenemos la masa del recipiente, luego sacarla del horno y volver a sacar la masa. La diferencia entre antes y después la masa del agua y la diferencia entre después y el recipiente la masa de los sólidos. Y es una idea, no sabemos todo del laboratorio, pero el entender eso nos deja tranquilos. Entonces, igual ahí paro un instante y si tienen alguna pregunta, por favor comenten en este momento. Estamos hablando del laboratorio de contenido de humedad. Yo estoy viendo los asistentes. Ya veo que a alguno no se le está permitiendo ingresar, entonces voy a empezar a admitir en la segunda sala y también voy a hacer la presentación. Un detalle en general para todos, veo que algunas personas entran a la sala de espera, esperan 2 segundos y después se van. Entonces no se olviden que tienen que esperar lo necesario para que los admita, ¿no? Para los que están aquí a futuro y los que vean la grabación después. Bien, entonces también estamos listos con la segunda sala. Déjenme ver que todo esté funcionando bien. Está presentando. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora sí estamos listos también con la segunda sala. Hecho. Muy bien. Entonces volvamos a nuestra presentación y digamos, además de este laboratorio, hemos aprendido cómo medir el peso unitario en laboratorio, sacando la masa y el volumen lineal, y luego cómo utilizar el peso sumergido y cómo calcular el empuje que nos da el volumen. Entonces, con relación a este ensayo, antes de llegar a los ejercicios mismos, a este ensayo en cuanto al laboratorio, ¿tienen alguna pregunta? Ingeniero, con el empuje, sabemos que el empuje es una fuerza, ¿verdad? Entonces, cuando se refiere a volumen, se, se refiere bueno, al espacio, ¿no? Que desaloja, en este caso, el objeto que lo estamos poniendo al agua. Lo que sabemos, evidentemente, para responder a tu pregunta, es que existe el principio de Arquímedes, que lo hemos llevado en física, no en este curso, y en ese principio dice que el empuje está relacionado con el volumen desplazado. Y por eso nosotros hemos dicho, una vez que conocemos ese empuje de esta o esta manera, pues inmediatamente sabemos el volumen por el principio de Arquímedes, ¿no? Esa es básicamente la idea. O sea, en otras palabras, lo que dices es sí, pero no porque nos hayamos inventado, sino porque detrás está un principio que lo hemos visto en física, ¿no? Esa es básicamente la idea. ¿Algún otro detalle? Gracias, Inge. Bien.
Y después hemos visto la gravedad específica de los sólidos y también un laboratorio en el que nos muestra un pignómetro y hemos entendido en ese pignómetro que primero llenamos solo de agua y lo calibramos a diferentes temperaturas, luego le añadimos agua y sólidos y hacemos todo para que no haya aire y medimos al máximo volumen la masa de todo. Luego al horno y sacamos la masa de los sólidos. Con esta definición y llegando a esta ecuación, todo es cuestión de la masa de los sólidos que se obtiene aquí, la densidad del agua que se obtiene de tablas a la temperatura del ensayo y el volumen de sólidos que se obtiene como la idea de cuánto de agua no ha entrado aquí. El volumen de agua que no ha entrado aquí es el volumen de los sólidos. Y por supuesto, pueden hacer alguna pregunta del procedimiento. En un instante llegamos a los ejercicios. Entonces, del procedimiento, ¿tienen alguna pregunta? Este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Yo veo que algunos han llegado a la segunda sala. Los estoy admitiendo. Bien. Ingeniero, una pregunta. Adelante. ¿El pignómetro es un instrumento que ya tiene su calibración para medir el volumen? ¿Puedes repetirme? No te escucho bien, muy bajo te escuchaba. Aumentó mi volumen. Si puedes acercarte más a tu micrófono y repetir, por favor. Preguntaba si el pignómetro es un instrumento que ya tiene su calibración para medir el volumen. Eso es lo que nosotros hemos hecho en laboratorio, ¿no? El primer paso es lo que nosotros hemos hecho en esto. Hemos calibrado el pignómetro. En otras palabras, hemos puesto agua hasta la raya y hemos visto hasta qué temperatura tiene qué masa y tenemos eso para varias temperaturas. ¿Algún otro detalle? Bien. Y luego han resuelto 3 problemas. El 1.1, que ya lo tenían hace más clases. El 1.2, que involucra el punto de vista de peso unitario, pensando en los dos casos de poder medir el empuje. Y el problema 1.3, que trae un problema de gravedad específica en 3 partes, enfocado en directamente ver la diferencia de masas de agua o pensar en los volúmenes detrás. Y los tienen resueltos, tienen su hoja, han puesto su nombre, han puesto la fecha entre el anterior lunes y hoy, y evidentemente les ha surgido alguna duda. Entonces, es esa la idea. ¿Tienen alguna pregunta con relación a estos problemas? Del ejercicio del problema 1.2, por favor, Inge. El problema 1.2, adelante, haz tu pregunta. Este problema nos pide el peso unitario, ¿sí? El peso unitario. Y vi que utiliza la fórmula del peso unitario, pero en vez del peso, lo utiliza la masa. Y ahí me confundí, porque si utilizamos la masa sobre el volumen, eso es la densidad. Pero en la solución está utilizando la fórmula del peso específico, pero en vez del peso, lo está utilizando la masa. Evidentemente,
hay algunas cosas que pueden ser pulidas en el texto y hay alguna vez se ha mezclado la idea de densidad y peso unitario. En otras palabras, para un gamma se pone la masa, por decir algo, 38 gramos. En ese caso no se tienen que confundir, tienen que decir gamma es peso unitario y este gramo es un gramo fuerza, que no tiene la F que le falta, que puede ser pulida, pero no me hago problema, pienso que es un gramo fuerza. Y con eso has solucionado todo el conflicto que tienes. Evidentemente dices, este no debe ser gramo porque es gamma, es gramo fuerza, pero vas a resultar con exactamente lo mismo en cuanto a números. Pero es verdad que le faltaría una F de gramos fuerza. Finalmente, densidad y peso unitario, como han podido ver, para nosotros los manejamos de la misma manera, ¿no? No son lo mismo, pero el tener la densidad quiere decir que tenemos el peso unitario y viceversa. Esa es la idea detrás. ¿Queda respondida tu pregunta o deseas saber algo más? Sí, ingeniero, quisiera saber algo más. Adelante. Entonces, cuando hablamos de densidad, que es masa sobre volumen, esa misma masa puede ser tomada como peso, que serían unidades de gramo fuerza. Sí, evidentemente, cuando hablamos de densidad y decimos la densidad es 2 gramos por centímetro cúbico, el peso unitario es 2 gramos fuerza por centímetro cúbico, por supuesto que sí. Pero normalmente no se olviden, cuando hablamos de suelos y el peso unitario, expresamos eso en kilonewtons por metro cúbico. Esa es la diferencia. Entonces, en kilonewtons, eso al hacer las operaciones va a ser 2 por 981, cerca a 20, pero no exactamente 20 kilonewtons por metro cúbico. Esa es la principal diferencia, las unidades en las que manejamos el peso unitario y la densidad. Listo, ingeniero, muchas gracias. ¿Algún otro detalle? Sí, Inge, del problema 1.2 también. En el primer ejercicio nos dice, nos da un peso sumergido y un peso en el aire, donde sacamos el volumen, restando el volumen de la esfera menos el volumen de la masa de la esfera menos la masa de la esfera sumergida, nos da el volumen, porque es el volumen del agua desalojada, ¿verdad? Eso está claro. En el segundo ejercicio es donde me confundo, porque dice, hay un dato que dice masa de la muestra envuelta en cera sumergida y el recipiente apoyado en la balanza. En ese caso, solamente está tomando el volumen de la esfera directamente como el empuje. Y esa parte, ¿puede explicarla, por favor, Inge? Está en la pantalla, es todo lo que hemos visto. Hay dos maneras de hallar el empuje. La primera es esta, y esa es la primera parte del ejercicio. Y la segunda es esta. Entonces, cuando tú tienes este caso y tienes P y F, el empuje es la diferencia, es lo que dices que entiendes y está en el primer ejercicio. En el segundo ejercicio, dice, tienes el recipiente apoyado en la balanza, entonces ahí mides el empuje con el valor que sale en la balanza. Eso es todo con respecto a lo que acabas de comentar. Ahora, ¿ves clara la respuesta y cómo se procede en ambos ejercicios? Sí, entonces, si no estoy entendiendo mal, cuando nos dice que el recipiente está apoyado sobre la balanza, el volumen es directamente el empuje. En ambos casos, el volumen es directamente el empuje. Siempre el volumen es el empuje. Ah, ya. Claro, pero en este caso, como está sobre la balanza, no necesitamos hacer la diferencia de masa de la esfera menos la masa de la esfera sumergida. Ese recién es el empuje en el primer caso.
Pero en el segundo caso, el volumen desplazado del agua es directamente el empuje, ¿verdad? Pero yo te vuelvo a decir, siempre el volumen es el empuje, en ambos casos. Ya, gracias, Inge, ahora está claro. El volumen es el empuje, ¿no? Pero en un caso, obviamente uno mide P y F y en el otro caso mide directamente E. Ya, entiendo ahora. Gracias, Inge. ¿Algún otro detalle? Buenos días, ingeniero. Yo tengo una pregunta Ah, del ejercicio 1.2 sobre las masas. Sabemos que tiene la masa, yo le he puesto la masa total es la masa de la muestra de la cera en el aire, más la masa de la cera sumergida. Eso me salió bien en el 1.2, pero en el 1.3 no sé si me podía explicar cómo sale la masa total. En todos los casos, la masa total, nos ayuda esta figura. Hay que pensar que está asociada con esto de acá. Solo hay que leer qué es qué. Entonces dice, si este es el suelo, pues si lo pongo a la balanza y está sincera, esa es la masa total del suelo que incluye agua y todo lo sólido. Después de ponerle cera, sale una masa y esa es la masa del suelo más la cera. Y hacer la diferencia entre este y este valor da la masa de la cera, por lo tanto, no hay problema. En ambos ejercicios dice la masa del suelo y debo entender esta por un lado y después esta otra por otro lado. Eso es la masa del suelo. En ese caso, la masa mm, de la muestra sería restando de la masa de la balanza. Depende del ejercicio, ¿no? Depende del ejercicio. Aquí el concepto es el que quiere decir que esto va a la balanza. Si tú has usado un recipiente, tienes que restarle el recipiente. O sea, no, si usas dos recipientes, no, eso no es solo una idea. La idea es que este tiene una masa, la mides en la balanza y después cuando tienes cera le pones eso y la masa del suelo es clara, es esa, ¿no? Entonces no es que tienes que aprender, se resta esta columna menos esta, no, porque vas a hacer mal. Solo hay que entender eso. Entonces, para tu ejercicio, ¿qué es lo que te da? ¿Cómo obtienes la masa del suelo? ¿Te la da directamente o hay algún recipiente? Dime tú. Nos da directamente la Bien. masa de Entonces total. está respondida tu pregunta, ¿verdad? Sí, ingeniero, gracias. ¿Algún otro detalle? Perfecto. Entonces ahí están los tres ejercicios. Entonces, no se olviden, están listos porque es su obligación. Me alegra que hayan preguntado porque eso quiere decir que han trabajado, esa es la idea. Y si ahorita les digo suban su tarea, por supuesto que la tienen que subir. El día de hoy todavía no voy a pedir que suban, entonces ya tienen acumulada estas hojas, solo que no se las pierdan, no se olviden, no digan, ajá, no va a haber revisión, sí que hay, pero hoy día no voy a pedir que suban.
Bien. Con eso podemos pasar y decimos, vayamos a ver algo más asociado con el asunto de volúmenes, relaciones de peso-volumen, y volvamos a esto que tenemos acá. ¿Qué tenemos? El diagrama de fases. Aquí está el sólido, aquí está el agua, aquí está el aire. Y sabemos que el sólido tiene un volumen, el agua también, el aire también, que entre aire y agua hacen un volumen de vacíos y hay un volumen total. Además está la masa de los sólidos, la masa de agua y adicionalmente está la masa acá. Muy bien, entonces decimos, vamos a obtener un modelo, vamos a dar una hipótesis y este es el modelo del volumen unitario de sólidos. Y aquí está el volumen de sólidos y dice ese es 1. Y es solo un asunto, y escuchen bien, solo un asunto de matemáticas. Ningún suelo tiene un volumen de sólidos 1 metro cúbico o 1 centímetro cúbico o lo que sea. Simplemente es un asunto de matemáticas. Volumen de sólidos igual a 1 para hacer relaciones. Y si el volumen de sólidos es ese, aquí está el volumen de vacíos y el volumen total, porque el volumen de sólidos es 1, entonces es 1 más el volumen de vacíos. Y ahí yo digo, recuerdo la definición de índice de vacíos. Bueno, yo sé hacia dónde voy, ustedes no se preocupen, solo la idea de que existe y digo, el índice de vacíos como definición no es nada más que el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos. Y acabo de decir que el volumen de sólidos es 1, por lo tanto el índice de vacíos es el volumen de vacíos en este modelo. Entonces si ese es el caso, el volumen en este modelo es 1 más el índice de vacíos. Excelente. En este modelo es eso. Volumen igual a 1 más E. Perfecto. Entonces veo este otro lado y digo, así como he visto esa definición, puedo ver alguna otra definición. Por ejemplo, puedo ver la definición de gravedad específica de los sólidos. Sabemos que la definición es el peso unitario de los sólidos sobre el peso del agua y aquí pongo la densidad en ρ de los sólidos sobre la densidad del agua. Y acabo de ver eso, de repaso del anterior capítulo, eso no es nada más que la masa de los sólidos dividido entre el volumen de los sólidos entre la densidad, bueno, y ahí está muy abajo, eso es densidad del agua. Eso nos lleva a que el volumen de sólidos es 1 otra vez, y de ello puedo decir la masa de los sólidos, considerando el volumen de sólidos 1, termina siendo nada más que la gravedad específica de los sólidos multiplicado por la densidad de los sólidos. Del agua, ¿no? Perdón, aquí está el agua, del agua. Entonces la masa de los sólidos que está a este lado con mi relación de peso-volumen, esta de acá, resulta que es GS por ρ del agua.
Y puedo seguir y cambio y digo, ahora voy a poner otros de estos parámetros que conozco. Y aquí arriba pongo y digo, el contenido de humedad es otro parámetro que conozco. El contenido de humedad es igual a la masa de agua comparada con la masa de los sólidos. Por lo tanto, de aquí yo sé que la masa de agua es el contenido de humedad por la masa de los sólidos. Y la masa de los sólidos está abajo. Por lo tanto, puedo decir la masa de agua es igual al contenido de humedad por la gravedad específica de los sólidos por la densidad del agua. ¿Verdad que sí? Y tengo, a partir de este volumen de sólidos 1, que es cuestión de matemáticas, tengo varios parámetros. El volumen, la masa de los sólidos, la masa del agua. Y ahora yo digo, ¿y con eso qué voy a hacer? Puedo probar algo. Puedo probar, por ejemplo, qué es la densidad seca de un suelo. Y yo sé que esa es la masa de los sólidos. Sigo haciendo lo mismo, ¿no? Estoy aplicando las definiciones que conozco con este volumen de sólidos 1. La densidad de un suelo seco es la masa de los sólidos sobre el volumen. Y aquí está la clave. Como yo sé que la masa de los sólidos es GS por ρ del agua, la divido entre el volumen, y el volumen he puesto ahí arriba es 1 más E. Entonces digo, esta sí que es una linda relación. ¿Por qué es una linda relación? Porque trae relaciones de peso con relaciones de volumen. En otras palabras, el GS es una relación de peso y la puedo obtener en laboratorio. Acabo de repasar eso. El ρ del agua es también puedo obtener en laboratorio y como es constante, tengo tablas para temperaturas y en general 1 gramo por centímetro cúbico. Y el ρ del suelo seco también es lo que he visto. Han preguntado cómo obtener eso a través de los ensayos y de eso hemos hablado. Entonces, esos son datos del laboratorio. Ahora, si tengo esos datos, ¿qué condiciona? Aquí está, el índice de vacíos. Entonces, de esta ecuación, por ejemplo, puedo obtener el índice de vacíos. Lo que acabo de hacer con el modelo de volumen unitario de suelos es nada más que obtener relaciones entre estos índices de peso y volumen. Y perfecto, eso quiere decir que no voy a necesitar hacer más laboratorio. Voy a necesitar ecuaciones de este estilo para calcular E, para calcular N y para calcular S, el índice de vacíos, la porosidad y el grado de saturación. Pero no me olvido, a veces uno dice, ¿pero qué suelo tiene volumen de sólidos 1? No, este era solo un artificio matemático, así se le dice, que nos ha permitido ver una relación y hemos llegado a una relación. Y esa relación sirve para todo suelo. Excelente. Y antes de que hagan preguntas, digo, lo mismo puedo hacer si es que el suelo está saturado. Y digo, todo el volumen de suelo está lleno de sólidos y agua y nada de aire. En ese caso he dicho, ese es 100% y
el suelo está saturado. Si ese es el caso, igual puedo poner un volumen de sólidos 1, igual puedo hacer relaciones, con la diferencia de que el peso unitario de este suelo es el peso unitario saturado, ¿verdad? Y puedo hacer relaciones. Aquí he escrito yo un peso unitario seco, está bien. También podía haber yo puesto un peso unitario incluido el agua. En ese caso, hubiera puesto en lugar de masa de los sólidos, más masa del agua. Y también tengo la masa del agua que está aquí y hubiera obtenido el peso unitario. Y esta otra, en esa relación, me permitiría obtener, por ejemplo, peso unitario saturado. Y lo mismo puedo hacer cuando yo digo, no, el volumen quiero que sea 1. Como artificio matemático. Entonces, eso me condiciona a otras relaciones y esto me permite llegar a otras relaciones más. No importa cuál, pero esa idea de volumen igual a 1 me permite llegar a otras relaciones. Entonces, pensando en este volumen unitario de sólidos con el suelo húmedo, con el suelo saturado o con el volumen total 1 y llegar a ciertas ecuaciones, ¿tienen alguna pregunta? Este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Ingeniero, ¿será que puede volver a repetir el volumen de vacío? El volumen de vacíos es simplemente el espacio, esa es la clave, que hay entre los sólidos en un suelo. Ese es el volumen de vacíos, nada más. Y cuando ese volumen de vacíos está lleno de aire, está bien, no hay agua. Y si está lleno de agua, se dice que el suelo queda saturado. Esa es básicamente la idea. Y el volumen de sólidos puede ser 1 o el volumen total 1 y a partir de eso va a haber alguna relación con el volumen de vacíos y lo que hemos visto es que eso termina con un valor de E. Gracias, Inge. Muy bien. ¿Algún otro detalle? ¿En qué casos es conveniente asumir el volumen igual a 1? ¿Y en qué otros casos es conveniente el volumen de suelos igual a 1? Simplemente son hipótesis para usar bien las ecuaciones. Eso es todo lo que ahora conviene saber. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo quisiera llegar a esta ecuación a la que he llegado? Y digo, no, el volumen total es 1. Entonces, aquí en este volumen me aparecería un 1 y no llegaría exactamente a esta, no introduciría el índice de vacíos. Entonces, para llegar a esa ecuación, no ha sido lo mejor, ¿no? Esa es básicamente la idea. Finalmente, cuando uno va con calma de cualquier lado, puede llegar a cualquier ecuación. Es solo la idea de que se asume una cosa o se asume otra, y en unas es más cómoda llegar a ciertas ecuaciones y en otras a otras. Es lo mismo, es un modelo. Ahora, la clave está en ¿a qué se llega? No hemos visto todas, hemos visto una sola. Entonces decimos, si estamos tomando lo necesario y estamos hablando de peso unitario saturado, gamma sat, se puede llegar a esa o esa ecuación, pensando en que se está tomando esas hipótesis. Entonces yo puedo aquí decir, no me olvido, densidad o peso unitario, sea como sea que esté tomando. Esto equivale a decir el gamma saturado es igual a esto. Igual que hemos visto antes, ¿no? O sea, se ha utilizado algo y se ha llegado a esa. La de abajo es igual, gamma sat es igual a esto.
la de abajo, gamma SAT es igual a esto y así. En este caso se está diciendo que el suelo tiene un 100% de grado de saturación. No hay aquí S, ni aquí, ni aquí, ni aquí, porque ese es 1 o 100%, depende cómo se tome. El GS no varía según si está saturado o no, la porosidad tampoco, el E tampoco, en el sentido no de que sea condición como S o lo que sea, pero sí el contenido de humedad. Una vez que sé que está saturado, este contenido no es cualquiera, es el saturado, ¿no? Esa es básicamente la idea. No hay que saber de memoria estas ecuaciones, pero entendemos que usando cualquiera de las relaciones que acabamos de ver, cualquiera de los modelos, puedo yo llegar a estas. Y estas están en su texto y son un formulario para su examen. No hay que saber de memoria, pero existen relaciones de peso y volumen. Si en laboratorio he conseguido el peso unitario saturado y tengo el GS, de aquí puedo obtener E. De esta otra, con GS y gamma saturado, puedo obtener N. También por la definición de E puedo pasar a N, no hay problema. Luego tengo esta otra ecuación, si tengo el gamma saturado, puedo obtener el peso, el contenido de humedad que se asocia con ese gamma saturado. Y en este otro lado, además tengo, si tengo el E, también tengo el peso saturado. No hay que saber de memoria, solo quiere decir que hay ecuaciones asociadas con lo que acabo de decir, relaciones de peso y volumen. Y si yo utilizo el peso unitario, entonces igual que antes hay otras varias ecuaciones para peso unitario. Y digo, esta relación parece así suelta, pero debo tomarla como gamma igual a 1 más contenido, etc. Igual que antes, digo, excelente. Si yo en laboratorio tengo el contenido de humedad, tengo el GS y tengo el gamma, puedo determinar el E. O lo que sea, ¿no? Pues hay parámetros NW. La idea es que esas son relaciones. ¿Se acuerdan que les he mostrado una gráfica que les dije? Esta gráfica no está en su texto. Lo único que muestra es que si ya tengo cierta cantidad de sólidos, cierta cantidad de agua, ya está condicionado todo, la densidad, el grado de saturación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiere decir. Todas funcionan en un mismo suelo. Si el suelo tiene un peso unitario, un GS y un contenido de humedad, ya está condicionado el E. Y si ya está condicionado el E, ya está condicionado el N. Y además el grado de saturación, porque todas estas relaciones dan eso. Y si está condicionado el E, ya está condicionado el gamma saturado y el contenido de humedad saturado. Esa es la idea acá. Entonces, estas relaciones todas sirven en un suelo al mismo tiempo. Son solo maneras de expresar las relaciones de peso y volumen a través de un artificio matemático. Y por último, aparece el peso unitario seco. Hay varias ecuaciones, esa, y tomamos, por ejemplo, esta de acá y decimos, inmediatamente, tomemos dos aquí. Decimos el peso unitario seco es gamma sobre 1 más W. Y aquí el peso unitario seco es GS sobre gamma del agua 1 más E. Entonces yo digo, primero he visto esta relación, es la que les he mostrado hace un momento, ¿verdad? GS, ρ del agua 1 más E igual a ρ D. Si es que utilizo gamma, ahí está la relación, esta es totalmente válida. Pero esta había sido una sola de las que puedo llegar. También puedo llegar a esta. Si conozco gamma, entonces con el contenido de humedad conozco gamma D. Y lo mismo, conozco gamma D en función de N y el contenido de humedad y todo. Pero
la clave es ver así. Hay una relación, hay una cierta cantidad de agua en unos ciertos sólidos con un cierto volumen. Eso condiciona a que ese suelo tenga un gamma seco, húmedo, saturado, a que tenga un E, un N, un S y un GS y adicionalmente un gamma. Y las relaciones que aparecen como formulario, que sabemos de dónde salen y cómo las podríamos demostrar con estos modelos, son esas de ahí. Y hay otra aquí que también la usamos mucho, que sale sin pensar en los pesos. El grado de saturación por el índice de vacíos, contenido de humedad por GS. Perfecto, entonces con relación a estas relaciones, a este formulario, de seguro ya han encontrado ustedes en su texto la página en el que está. ¿Desean hacer alguna pregunta? Este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. En esta diapositiva que está mostrando Inge, ¿a qué es igual esa ecuación? ¿Es peso unitario saturado o seco? En esta de acá es la continuación de esta, peso unitario seco. Peso unitario seco también, gracias. El valor de n, Inge. ¿Perdón? El valor de n. El valor de n. O sea, me preguntas de otra manera para que entienda bien. En las relaciones que nos muestra ahí hay un valor n. Sí, que lo sabes de memoria hace 3 o 4 clases. Me estás preguntando, me estás diciendo que no sabes si te aclare qué es n. ¿A eso te refieres? O porque el valor de n te puedo decir 0,3, pero no te refieres a eso, ¿no? Es primera vez que ves el n y estás queriendo saber qué es n. Por favor, respóndeme, o es otra cosa tu pregunta. Por favor. No, Inge, solamente estaba un poco confundido el valor de n en esta ecuación. El valor de n puede ser cualquier valor, 0,1, 0,3, 0,4. Pero creo que no estás preguntando eso. Aclárame tu pregunta. ¿Qué es lo que te confunde de esa ecuación? O primera vez que ves n y quieres saber qué es n. Aclárame tu pregunta, por favor. Te digo, ¿a qué te refieres con n? Te he dado 2 opciones, o te refieres a otra cosa. Por favor, aclárame a qué te refieres con n. N entonces llegaría a ser un número cualquiera, ¿no, Inge? En esas ecuaciones, cualquiera de esos valores, este de acá puede ser 18, como puede ser 20, como puede ser 19,5, y n puede ser 0,3 o 0,4 o 0,5, puede ser cualquier valor en el rango en el que estén estos parámetros de relación de pesos y volúmenes. ¿Algún otro detalle? Bien, entonces una vez que entendemos eso, en su ejercicio, en su texto aparece el ejemplo 1.4 y dice, vamos a tomar esta ecuación y se pide demostrarla. Entonces aquí hay un procedimiento de álgebra.
para determinar esta ecuación. ¿Se acuerdan que en álgebra se hace harto de demostraciones y uno al final pone queda demostrado? Puede empezar de la izquierda y llegar a la derecha, de la derecha y llegar a la izquierda. Puede ir de aquí hasta una parte y de aquí hasta otra y ver una igualdad y decir queda demostrado. Es lo mismo. Este es un asunto matemático. El ejemplo 1,4. Podría tomarse cualquiera de estas ecuaciones. Entonces, una vez que las vemos ahí, decimos, ¿será verdad? Entonces, podemos demostrar. Y lo que muestra este ejemplo, que lo tienen que hacer, es que si aplico el volumen de sólidos 1, entonces ahí tengo lo que ya dije, ¿no? Asociado E con aquello, y así puedo yo obtener aquí y allá. Entonces hagan aquello para que les salga algo. No necesariamente tienen que seguir este mismo procedimiento y les va a salir demostrado. Pues yo me acuerdo cuando estaba en este curso hicimos varias de estas, pero no hay necesidad de hacer varias. En mi concepto basta que tengamos el formulario y sepamos que cada una de estas pueden demostrarse matemáticamente. Pero ahí está el ejemplo 1,4 que es parte de entender estas cosas, para que lo hagan igual que cualquier otro. ¿Preguntas con relación a esto? Inge, sobre ese datito, N sería la porosidad, ¿no? En estas relaciones es su obligación saber qué es qué desde hace varias clases. Eso voy a resaltar, porque ya llegan así y que hay que seguir avanzando. Entonces ya tenían, porque han hecho ejercicios, han repasado y todo, tenían que saber. En otras palabras, es su obligación saber de memoria eso. Y aquí está N. N es la porosidad. Entonces, no es que no quiero que me pregunten, pero dense cuenta que hay cosas que ya están retrasados y se las estoy diciendo. Están muy atrasados en cuando les aparece un N y no saben, ya tienen que saber, ¿no? Eso es lo que quiero enfatizar. Y no les estoy diciendo no pueden preguntar porque los voy a pulir, no, tienen que preguntar. Pero no se olviden que pequeños detalles de ese estilo tienen que estar ya listos. Entonces, N es la porosidad, S es el grado de saturación, E es el índice vacíos, W es el contenido de humedad, gamma es el peso unitario y GS es la gravedad específica de los sólidos. Eso responde a lo que acabas de preguntar. Pero vuelvo a decir, jóvenes, no por eso no deben preguntar. Es excelente, es parte de entender el preguntar. Pero también me permito, a partir de sus preguntas, ver que han quedado hace clases atrás, entonces tengo que resaltar que no se pierdan en esto, porque cada clase hay un montón de cosas, entonces vayan al ritmo. Bien, solo eso. ¿Algún otro detalle con relación a esto? Bien, entonces ya nos queda muy claro que en laboratorio tenemos el contenido de humedad, el peso unitario, la gravedad específica de los sólidos, y esto se obtiene de laboratorio. Sabemos cómo. Y ya han hecho ejercicios hasta el día de hoy y los he obligado a hacer esos ejercicios, entonces está claro. Y les he dado espacio para que pregunten, entonces eso está listo. Y el día de hoy estamos además diciendo que estas otras relaciones, más que sacarlas del laboratorio, vienen de relaciones de peso y volumen que aparecen en un formulario y sabemos cómo obtener esas relaciones y cómo demostrarlas. Muy bien, entonces en ese sentido vienen otros problemas y cómo aplicar esto. Vienen el problema 1.5, el problema 1.6 y 1.7. Son 3 problemas para la clase de mañana. Entonces tienen
todo el jueves y todo el viernes. Sé que tienen otras clases y otras obligaciones, pero tienen todo el espacio hasta mañana para hacer esto. Y el día de hoy vamos a resolver el problema 1.7 y vamos a ver el detalle de qué está involucrado en el problema 1.7 del texto. Y tienen que volver a hacerlo, obviamente, eso es el procedimiento, y además tienen que hacer el 1.5 y el 1.6. Bien, entonces en ese sentido, aquí dice en qué consiste el ejemplo 1.7 que está en su texto. Se dispone de una muestra de 803 gramos con un contenido de humedad de 5.04% y GS 2.87. 803 gramos con contenido de humedad 5.04 y GS 2.87. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se han hecho 2 ensayos y se ha seguido el procedimiento que conocemos, que lo tienen clarísimo, ¿no? Eso es clave, ya lo tienen claro, y este otro también. Y lo que ha sobrado es 803 gramos que están en nuestra mano. Dice, se desea colocar una parte de esta muestra en una caja de corte de 100 centímetros cúbicos. En una caja de corte de 100 centímetros cúbicos. ¿Para qué sirve una caja de corte? Después vamos a ver que para hacer un ensayo de corte. Entonces me tengo que imaginar que si, por ejemplo, voy a construir una presa, en esa presa voy a construir con cierto suelo y necesito saber el corte para diseñar la estabilidad. Entonces pido en laboratorio hacer un ensayo de corte. Perfecto. Y en laboratorio esa caja tiene un volumen de 100 centímetros cúbicos. Ahora la clave para cumplir las condiciones de diseño, no importa de dónde sale esto, poco a poco en los semestres que les quedan van a ver más. Y en este mismo curso, con un grado de saturación de 85%. Eso es lo que necesito. Y un índice de vacíos de 0,65. Entonces vuelvo a decir, hay un suelo con unas propiedades actuales y a futuro se va a requerir una propiedad con estas condiciones, saturación 85% e índice de vacío 0,65. Y ahora hay que hacer algo. Aquí está la clave. Se pide determinar la cantidad de suelo húmedo, es decir, la cantidad de esta muestra que hay que tomar de la muestra inicial. Hay que meter 800, 500, 300 y la masa de agua que hay que añadir o quitar a esta parte de la muestra para cumplir las condiciones especificadas. Entonces, ¿cuánto de los 803 deben entrar a esta caja para que cumpla con esas condiciones y después hacer el ensayo? Bueno, lo que acabamos de ver con relación a estas relaciones de peso y volumen me permiten aquello. Y en su texto dice lo siguiente. En su texto está resuelto este problema y dice, bueno, yo tengo que ser consciente que en la mano tengo esto, 803 gramos de suelo, y eso significa que ahí hay agua y sólidos. ¿Cuánto de agua en comparación de los sólidos? 5.04%. Y tengo que hacer que una parte de esto entra a esta caja que tiene volumen 100 centímetros cúbicos y de tal manera que cuando entra esos 100 centímetros cúbicos tengo un índice de vacíos de 0,65 y además un grado de saturación de 85%. Esa es básicamente la idea. Y ahora voy a explicar el ejercicio, comillas, tanteando.
pero cuando vuelvan a hacer, ya van a ver el nuevo enfoque que le tienen que dar. Entonces, tanteemos como idea primera. Entonces, uno sabe que tiene que sacar suelo de aquí para poner acá. Entonces, tiene que haber alguna relación en cualquier parte que me permita establecer nuevos parámetros, algo. Estoy tanteando en la clase ahora y después de resolver les voy a explicar hacia dónde uno dirige después el ejercicio, el mismo ejercicio. Entonces empieza a ver qué relaciones existen y ve su formulario. Busca todas las hojas del formulario y encuentra el peso unitario. Ya lo he puesto acá para no ir de una página a otra. Y dice, aquí hay una relación y uno dice peso unitario seco relacionado con estos parámetros. Yo sé que aquí tiene que haber un índice de vacíos de tanto. Conozco bueno, de aquí el contenido de humedad y si lo traigo acá y pongo ahí va a tener el mismo contenido de humedad. Porque es una relación de masa de agua con los sólidos. Perfecto. Y empiezo a buscar y digo, gamma D es gamma sobre 1 más W. GS, gamma del agua, 1 más E. Y digo, aquí tengo un índice de vacíos. Tengo GS buscando, ¿no? Y aquí empiezo y digo, muy interesante. Esto realmente representa gamma D igual a esto. Podría, por ejemplo, aquí decirme porosidad tantos y tendría que utilizar y ver la otra ecuación. Y por eso le he puesto mucho énfasis. No es el momento de preguntar qué es N, ¿no? Y vuelvo a decir, por favor, siempre hagan preguntas, pero he querido enfatizar eso de ya estamos en un nivel en el que no podemos preguntar qué es N. Ya estamos manejando esos parámetros fácilmente. Entonces ahí decimos, perfecto, yo encuentro esa ecuación, puedo encontrar otra que funcione, estoy tanteando el día de hoy, pero dice, si tengo el índice de vacíos, tengo el GS, puedo calcular el gamma D. Esa es la palabra inicial en mi tanteo, puedo calcular el gamma D. Pero como más me gusta, como estoy hablando de masas, de volúmenes, mejor la densidad. Entonces aquí traigo esta ecuación de las tablas. Podría haber traído otra inicial en mi tanteo. No importa, traigo esta. El gamma D o rho D es GS por rho del agua sobre 1 más E. Perfecto, ahí está, tranquilo. Digo, esta es una ecuación que funciona. Y si pongo 0,65 aquí, 1 acá y GS, el valor que correspondía, aquí recuerdo que GS es 2,87, entonces me va a salir el valor de rho D y yo voy a saber en estas condiciones, para cumplir estas condiciones, cuál es el peso unitario seco. Y eso hago. Entonces digo, el rho D es GS rho del agua 1 más E, pongo el 2,87, pongo el 0,65 y me sale 1,739. Por las unidades, gramos por centímetro cúbico. No me preocupa mucho que ahí no haya quedado escrito. Sé que son gramos por centímetro cúbico. Entonces digo, excelente, si yo conozco eso aquí, inmediatamente traigo a la mente qué significa la densidad seca y digo, masa de los sólidos sobre volumen. Por lo tanto, la masa de los sólidos es rho D por el volumen. Como calculo el rho D, multiplico por el volumen y tengo la masa de los sólidos que hay aquí. Y eso tengo que anotar clarito. Tengo que decir, aquí está la masa de los sólidos. Masa de los sólidos. Y eso me deja clara muchas cosas, lo que realmente necesito. He estado tanteando
pero ya veo que el haber obtenido la masa de los sólidos ha sido muy útil. ¿Por qué? Porque ahora lo único que tengo que hacer es sacar un pedazo de aquí que tenga esa misma masa de los sólidos. Si entra esa masa de los sólidos aquí, entonces he cumplido con este requisito, porque esa masa de los sólidos me va a dar una densidad seca y con esa densidad seca yo sé que va a cumplir con este requisito del índice de vacíos. Perfecto. Entonces ya está. Si yo tengo la masa de los sólidos ahí, me dedico ahora a obtener la masa de los sólidos acá. Y digo, yo sé que una de las ecuaciones, y eso es lo que han visto en el peso unitario, pensando en la definición de masa, masa de los sólidos más masa de agua, y la definición de contenido de humedad, han podido llegar a esta ecuación, ¿no? Masa igual, o más que todo, masa de los sólidos igual a masa sobre 1 más W. Bueno, han llegado a esa ecuación, ahora la estamos usando otra vez, y decimos, si yo tengo la masa de los sólidos aquí, como además hay agua, la masa total es la masa de los sólidos por 1 más W. ¿Cuánto es la cantidad de agua que hay aquí? Es 5.04. No quiero anotar en porcentaje porque no tendría sentido mis unidades. Divido entre 100 y queda decimal. Entonces 1 más 5.04 sobre 100 por la masa de los sólidos que debo tomar para cumplir las condiciones. Resulta que la masa total es 182.66 gramos. Y digo, esta es la masa que debo sacar de acá. Si saco esta masa, en otras palabras, voy con algún elemento, levanto el suelo, pongo un recipiente a la balanza, hasta que en la balanza me dé con 2 decimales, 182.66. Y luego esa masa que contiene 173.90 de sólidos, los meto aquí. En laboratorio ya es un asunto de laboratorio, cómo hago que entren exactamente aquí. No hay problema. Entran exactamente ahí y ocupan ese volumen, entonces cumple con ese índice de vacíos. Y esa es la masa que me está pidiendo tomar. Esa es la manera en la que puedo aplicar estas relaciones de peso y volumen. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Entonces ahora les he dicho tanteado, pero, yo digo, muy interesante, si quiero una cantidad de masa y podría querer otras cosas, lo que se nota que tengo que utilizar son estas ecuaciones, cualquiera de las ecuaciones, para obtener ¿qué? La masa de los sólidos, porque la masa de los sólidos es la que me permite determinar cuánto de masa sacar de acá y llevar al otro lado. Esa es la clave, ¿no? Entonces la masa de los sólidos y dirigido, y cuando resuelvan su problema, pueden usar cualquier ecuación que funcione, ¿no? Todas son válidas y todas, no es que una va a dar otro resultado, todas se aplican. Entonces a veces es posible usar una, usar otra, no hay problema. Aquí con esa he podido obtener la masa de los sólidos, puedo obtener la otra, pero se nota que ahora que ya he tanteado, tengo que volver atrás y dirigir hacia la masa de los sólidos. Bien, entonces eso ha cumplido esta condición. Y esta otra condición, entiendo que la cantidad y la proporción de agua con los sólidos era 5.04. Entonces, aquí sigue la misma proporción. Saco un pedazo, sigue la misma proporción aquí entre agua y sólidos. Entonces, eso cumple el grado de saturación 85%.
Sería mucha coincidencia. Entonces, por ejemplo, sigo buscando dentro de mis ecuaciones y digo, la de peso unitario, que es esta que usé, además se relaciona con el grado de saturación. Es otra ecuación. Y el grado de saturación está ahí. Entonces, esta ecuación de mi formulario quiere decir gamma seco, gamma D es igual a eso. Y ahí aparece el S, aparece el W, GS, etc. Entonces digo, muy bien, yo conozco el gamma D, el que ha entrado aquí. Conozco el GS, era de laboratorio. ¿Y qué conozco y qué quiero? Tengo que diferenciar muy bien. Conozco el contenido de humedad con el que he traído esa muestra aquí. Ese contenido de humedad es 5 punto algo. Entonces, ¿qué puedo obtener? El grado de saturación. Saco el grado de saturación y ustedes creen que va a dar 85. No, sería mucha coincidencia. Entonces digo, ya sé, la verdad es que más bien debo hacer al revés. Debo poner el grado de saturación, que es el que me pide 85%, y con eso voy a obtener el contenido de humedad al que debería llegar para cumplir esa condición. Y eso hago. Pongo esta ecuación en función de ρ de acá. Despejo lo que ustedes hacen en su calculadora fácilmente, pero aquí con la idea de despejo el contenido de humedad y pongo los valores: 85% de saturación, 2,87 de GS. Además está 1 de ρ del agua, ρ de lo que obtuve antes, y otra vez ρ de GS, ¿y qué sale? El peso unitario 19,26%. 19,26%. Bien, entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que para que mi suelo cumpla la condición de y además ese, el contenido de humedad no puede ser el mismo. Tiene que ser 19. Era 5,04, pero tiene que llegar a 19,26%. Entonces ya puedo ver que debo aumentar agua. Queda clarito, ¿no? Porque debe llegar a eso y es esto, debo aumentar agua. Y para aumentar agua, digo, ¿cuánto? Esa es la pregunta. El problema decía, ¿cuánto exactamente? Y ahí recurro a la definición de peso unitario. Entonces, por eso les vuelvo a decir, este no es momento de preguntarse cuál es la definición. Uno ya la tiene de memoria en este momento en el curso para poder resolver estos ejercicios, y enfatizo en que tienen que saber de memoria, ¿ok? Extra de la pregunta que he aprovechado, tienen que saber de memoria. Entonces ahí está, el contenido de humedad es la masa del agua dividido entre masa de los sólidos. Y cuando uno hace una diferencia, es el contenido de humedad final menos el contenido de humedad inicial. Como es este final menos el inicial, la masa de los sólidos es la misma en ambos casos, entonces termina en esto. El cambio de contenido de humedad es el cambio de masa de agua sobre masa de los sólidos. Por lo tanto, el cambio de agua es solo eso. Ese cambio, aquí está, 19,26 menos 5,04 sobre 100 por 173, porque eso es la masa de los sólidos. Y el resultado es, debo añadir 24,73. Entonces, saco esa porción, saco 182 y cuando está en la balanza, agarro y especialmente le añado 24,73. ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser que he podido poner aquí un suelo que tengo un índice de vacíos de 0,65, un grado de saturación de 85%. Queda claro que con este enfoque y con el enfoque de llegar a esos resultados, ahora ustedes tienen que resolver
este ejemplo 1.7 y tienen que añadirle el 1.5 y el 1.6 y mañana van a estar listos para hacer más preguntas. Por supuesto que van a aparecer varias preguntas, pues son para mañana. Eso es lo que tenemos para la clase de hoy. Entonces, ¿desean hacer alguna pregunta? Sí, Inge, el resultado de este ejemplo lo ha presentado en gramos de agua. Si le presentamos en centímetros cúbicos o mililitros, ¿también es válido? Realmente es correcto. Si tú me das en centímetros cúbicos, sería porque la densidad del agua es 1, sería 24.73 centímetros cúbicos y estaría bien. Pero ¿por qué los dejamos en masa? Porque vamos a usar una balanza en laboratorio para añadir el agua. Entonces, tú pones la balanza, le añades esa cantidad de agua en un recipiente y notas que la balanza te marca 24.73. Ese es el agua que le añadas. Pero es lo mismo, ¿no? Gracias, Inge. ¿Algún otro detalle? Inge, disculpe, más que una duda, es como una curiosidad, digamos, de que, eh, digamos que en el resultado se debería de haber quitado eh, ese porcentaje de masa de agua. ¿Cómo se hace en laboratorio? O sea, se lo deja secar el suelo y Sí, luego se buena añade pregunta. agua. Buena pregunta. Evidentemente, al calcular, vamos a decir, sale 3% para las condiciones y no 5, y matemáticamente aquí sale menos 10 gramos. En laboratorio realmente se deja secar el suelo, normalmente a temperatura ambiente, y uno a ojo deja secar lo suficiente para que baje del valor que estima, a ojo, porque no hay otra. O a veces en laboratorio existen los que son las secadoras de laboratorio. Entonces a su muestra agarra y les pone la secadora, ¿no? Así esas de pelo, pero son de laboratorio de suelos y baja el contenido de humedad. ¿Cuánto ha bajado? No sabe. Pero baja hasta cierto valor adecuado y deja secar, o sea, ya secado, y tiene que sacar el contenido de humedad nuevamente de esa muestra. Y ahí, por ejemplo, le va a salir 2, pero ya conoce. Entonces, a ese 2 calcula para añadir la cantidad de agua exacta desde el nuevo valor y añadido, ¿ok? Esa es la idea. Gracias, Inge. Bien, ¿algún otro detalle, jóvenes? Inge, una pregunta más. Cuando nos pida los ejercicios, ¿tienen que estar todos en un mismo PDF o separados? Si hablamos de los ejercicios, un solo PDF siempre en exámenes y en tareas. Gracias, Inge. Entonces, si ya crearon uno, entonces para la siguiente tienen que volver a crear y añadir lo que estamos diciendo. No se olviden, no diferentes, porque siempre en esta materia suben un solo PDF, ¿no? Eso no se olvide. Y además preguntan y dicen la temperatura del agua, o sea, ¿cuándo es? Nosotros sabemos 1 gramo por centímetro cúbico es a 4 grados Celsius de temperatura. Entonces siempre debemos medir así. Solo en gravedad específica necesitamos la temperatura y llegar a esos decimales. En estas otras siempre la densidad es 1 en lo que puede ser temperatura ambiente. No nos preocupamos por eso. Bien, jóvenes, entonces con eso dicho, estamos listos. Una última pregunta, Inge, disculpe. Adelante. ¿Cuál es el tamaño máximo de archivo en PDF que le podemos enviar? Porque
Depende de los métodos de escaneado que utilicemos, el archivo puede ser pesado, pero también hay formas de lograrlo más liviano. Por eso le pregunto, ¿cuál es el tamaño máximo de archivo que le podemos enviar? Yo he puesto que sea 100 megas, pero deberían ser siempre menos de 10. Por si alguno no sabe escanear, 100, pero espero archivos de máximo 10, ¿ok? Pero que lea, ¿no? Eso no se olvide. En calidad. ¿Ok? Pero si de repente mi archivo es 30 o 50, ¿se acepta? Si es 30 o 50, va a poder subir. Gracias, señor. Bien, jóvenes, tengan muy buen día. Hasta la clase de mañana. Listo, Inge, Hasta luego, gracias. Inge. Hasta luego.